Hola, amigas y amigos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Alejandro Cruz. Les agradezco la oportunidad que me dan de llegar hasta ustedes y de colocar un granito de arena en su camino de crecimiento espiritual y de conciencia. El día de hoy, amigas y amigos, les voy a hablar de los trabajadores de la luz. Hay muchos tipos de trabajadores de la luz. Yo en particular me considero que entro en la parte de canalizador y sanador, y me ha encantado todo este camino espiritual, el cual me ha permitido conocer muchas facetas, desde hacer mis propias regresiones a vidas pasadas, experimentar cierto tipo de fenómenos pues que van más allá de la explicación normal y racional y quizás científica. Pero uno de los puntos que más me apasiona es la sanación, el poder de sanar a las personas usando la energía, la intención, y también me gusta mucho el trabajo de la canalización. En un momento les explico lo que significa canalizar. Voy a leerles este pequeño texto que escribí hace algunos meses. Es posible que hayas tenido la oportunidad de aprender otro idioma o haber escuchado alguna plática en otra lengua por medio de un traductor. En el primer caso, aprender otro idioma significó aprender vocabulario, gramática, pronunciación, lectura y finalmente la práctica del idioma en la vida cotidiana. Ya sea que se use este idioma para conversaciones cotidianas o para estudios, el nivel alcanzado dependerá de la profundidad del estudio de la lengua. Igualmente, si es necesario usar un traductor, este tendrá la función de irnos traduciendo el idioma que de otra manera no tendríamos la posibilidad de entender. Algo similar es lo que sucede con los trabajadores de la luz, cuya función es recibir la información divina y traducirla en acciones, conocimiento o enseñanzas para los demás seres humanos. Así como cualquier humano puede aprender otro idioma, cualquier humano puede aprender y traducir el lenguaje de la luz. El proceso es bastante similar, pues no sucede, en la gran mayoría de los casos, de manera espontánea. Una persona debe trabajar en su conciencia y su amor propio por medio del crecimiento interno, la meditación, la preparación en todos los aspectos para vibrar de una manera más alta. A esto lo llamaríamos crecer espiritualmente. Aprender el lenguaje de la luz significa tomar conciencia de que existen lenguajes que no se hablan con la palabra, sonidos y o con la boca. Puede ser transmitido por medio de la telepatía, en bloques de ideas o pensamientos, y por medio de la conexión con chakras superiores. Este lenguaje tiene el objetivo de transmitir conocimientos que permitan elevar la conciencia de la humanidad e ir adquiriendo nuevas habilidades. ¿Qué habilidades? Entender que nuestra intención, fe, pensamiento y sentimientos tiene una capacidad inmensa de co-crear nuestra realidad y modificar el mundo físico. Llegará el momento en donde la espiritualidad alcance y se integre con la ciencia para avanzar como humanidad. La ciencia tiene muchas limitaciones y si nos atenemos a ella, no ha podido resolver muchas cuestiones básicas en la vida cotidiana. Mientras se resuelven algunos problemas, se crean otros y así sucesivamente. Solo el conocimiento proveniente de planos superiores podrá ayudar a descubrir ese potencial que como humanos tenemos y podremos evolucionar a lo que conocemos como humanos avanzados o superhumanos. ¿Y de dónde proviene este lenguaje de luz o de la luz? Es un contacto en planos superiores que se tiene con otros seres y civilizaciones avanzadas. En este contacto hay muchos seres del otro lado del velo, ángeles, civilizaciones extraterrestres y todo tipo de conciencias avanzadas que habiten o no en algún plano distinto al nuestro. Este conocimiento nos permitirá coexistir más amigablemente con nuestro medio ambiente y nuestro propio cuerpo físico, desapareciendo enfermedades y problemas físicos propios de una conciencia baja, como la que hoy existe en la Tierra. Finalmente, un día
El ser humano avanzado dará este salto cuántico de crecimiento, encontrando el camino dentro de su propia divinidad. Las respuestas a muchas incógnitas no se encuentran en el exterior ni serán provistas por la ciencia. Las respuestas llegarán cuando el ser humano entienda su conexión y unión con su propio cuerpo, sus células, otros seres vivos, la Tierra, el cosmos, y que el ser humano es parte de un universo en donde él mismo es un co-creador de la realidad. Y así es. En la primera plática que tuvimos, te comentaba un poco cómo había sido mi camino espiritual, y había tenido ciertas particularidades cuando empecé meditando. Posteriormente seguí leyendo temas como las vidas pasadas. Me encantan los libros de Brian Weiss. Posteriormente aprendí a hacer las regresiones con los mismos libros, y finalmente, después de aprender muchas otras cosas, pude aprender a canalizar. Canalizar significa volverte un canal de conexión divina con el cual puedes acceder a otros planos y conectarte con otros seres que te proveen información de mucho tipo o de muchos tipos. Este tipo de canalizaciones te sirve para aprender a leer la energía de las personas, evaluar técnicas y formas de sanación cuando en algunos casos tienen algún padecimiento. El curso de canalización lo aprendí a hacer lo tomé y aprendí a canalizar con mi amigo Gabriel Ángel, a quien ustedes conocen posiblemente en su página Yo Soy Gabriel Ángel. El curso incluye ejercicios para comunicarnos telepáticamente, jalar información y escribir sobre cosas que dejabas ir tu sentir y bajabas, te conectabas con el campo cuántico. Pasaron algunos meses y, como ya te había platicado, un día una voz me dijo: toma un papel y escribe. Y empezaba yo a escribir lo que en su momento me llegaba de una forma muy clara y nítida. Era una comunicación telepática. Y te voy a leer a continuación lo que fue mi primer escrito canalizado. El desarrollo de tu ser espiritual en tu vida es algo que atañe a tu libre albedrío, y solo tú decidirás cuándo y cómo lo harás o dejarás de hacer. La espiritualidad es como una fogata. En algún momento de tu vida se encenderá una pequeña llama en tu interior. Es como hacer una fogata en el bosque. Se tiene que cuidar esta pequeña brasa para que crezca y encienda la madera a su alrededor. Vendrá el viento, vendrán lluvias, vendrán elementos y situaciones que podrían apagar la pequeña llama. Solo nosotros y nuestros cuidados podrán mantener esa llama encendida. En algunas ocasiones tendremos que soplar o colocar elementos que ayuden a esa llama a encender los leños a su alrededor. En algunos casos la madera estará lista para ser encendida. En otros casos la madera podría estar húmeda o verde y no estar lista para ser encendida. En otros casos la llama se apagará con los vientos o con la lluvia, y estará en nosotros volverla a encender. Podríamos recibir ayuda de alguien para prender la fogata. Podríamos desechar la ayuda. Solo nosotros decidiremos bajo el libre albedrío. Como una fogata, el encendido inicial requiere de trabajo y paciencia para que la brasa prenda toda la madera. La madera serán nuestras acciones y actos que hagan que el combustible sea de buena calidad o no tan bueno. Así es el camino espiritual para unos y para otros. Una vez encendida la fogata, esta puede llegar a ser fuerte e impetuosa, y de esta fogata podremos tomar una chispa para ayudar a encender otras fogatas. En muchos casos, una fogata bien encendida brillará por siempre y hasta terminar su combustible, y habrá cumplido su misión de iluminar una vida y las que están a su alrededor. Este fue mi primer texto canalizado, y fue muy curioso porque había yo salido a comer del trabajo, y en algún momento una voz me decía: toma un papel, toma un lápiz, toma algo y escribe lo que te vamos a decir. La voz era muy clara, muy nítida, y yo la podía controlar. Si en algún momento, tenía que poner atención en el camino,
la voz se detenía. Cuando reanudaba mi andar, porque estaba yo en la calle, la voz continuaba hablando. Yo en ese momento saqué mi teléfono celular y comencé a escribir este texto que les comento. A partir de ahí, aunque ya había tenido eventos esporádicos de recibir información telepáticamente, comenzaron a incrementarse en su calidad, cantidad de información, y podía básicamente recibir información de cualquier cosa de lo que yo tuviera la intención de recibir información. Esto sirve, por ejemplo, para hacer sanación de personas, entender mejor sus síntomas, ayudar a personas en su desarrollo espiritual. Pero también empecé a tener capítulos y episodios de otras cosas que eran muy curiosas. Una de las que más me sorprendió fue hace, yo creo que un par de años, estaba yo saliendo del trabajo. Y el edificio en donde yo trabajo actualmente está una avenida muy grande. Aquí en la Ciudad de México se conoce como Periférico. Y al momento de salir, en algún momento empecé como a recibir información en mi cuerpo. Y en algún momento, a unos pasos de salir de la oficina, sentí como mi cuerpo, de alguna forma, sin que nada me sucediera, sentí como si me dieran un balazo en el estómago. Sí, así como no hay en un balazo. Sentí la sensación de la bala caliente entrar, lastimar los órganos, el sentido de alerta del cuerpo, el sentir cómo la sangre fluía internamente en una hemorragia, el dolor, pues esa desesperación de saber que a lo mejor la vida se puede estar yendo en eso. Al principio yo me espanté, dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Es una premonición? ¿Es algo que va a suceder? ¿Me están alertando de algún peligro? Y estaba yo bastante asustado, ¿no? En ese momento, además de sentir toda esa sensación, de revivirla de alguna forma. Como suele pasar, le pedí a mis maestros, así como tal, como lo oyen, díganme qué es esto, por qué estoy viviendo esto, es algo que deba de cuidarme, estar en alerta de que algo pudiera suceder. Finalmente, unos días posteriores, no sé si unos 10 días aproximadamente, iba yo saliendo de la oficina con un compañero de trabajo. Salimos por el mismo lugar donde había tenido yo esa sensación y me dice, mira, justamente aquí, señalando el lugar donde había sentido yo esa sensación, hace como 2 o 3 años me tocó ver cómo un señor bajaba de un transporte público y le acababan de dar un balazo porque habían asaltado el camión. En ese momento me sentí petrificado, helado, decir, híjole, es exactamente la misma situación, el mismo sentimiento que yo estoy percibiendo y sintiendo. A partir de ese momento y muchos otros casos, empecé a entender cómo podemos empezar a canalizar ese conocimiento a través de nuestro ser. Lo que yo había recibido de esa lección de aquel desafortunado incidente es que había yo captado la información del campo cuántico de un hecho que había sucedido hace algún tiempo. Como le hemos platicado, el tiempo no existe, el pasado, el presente y el futuro, de acuerdo a la física cuántica, coexisten simultáneamente. Y a partir de ese capítulo he podido de alguna forma entender y afinar esa sensación de recibir información sobre un hecho en específico. A veces sucede de forma involuntaria, a veces sucede de forma voluntaria, fijando la intención de ayudar en algún caso particular, sea una sanación o sea un caso en particular de alguien que desea expandir su conciencia y empezar su camino espiritual. Esto es una habilidad que se desarrolla y me ha servido para trabajar con diversas personas en sesiones de sanación, ayudarlas en su camino, pues de esta manera se puede recibir información, por ejemplo, viendo una fotografía, se puede leer la energía de la persona en cuestión, y quienes de alguna forma han podido conocer más esta parte, o quienes me conocen personalmente, pues han podido atestiguar esta forma de leer esa información del campo cuántico. Bueno, para no extenderme más, amigas y amigos, voy a terminar esta plática, pero si gustan y es de su interés, podemos retomar este tema en una futura sesión. Me encantaría recibir sus dudas, preguntas y comentarios sobre las participaciones semanales, y les recuerdo
que en la página de Facebook de Espiritualidad de Bolsillo pueden encontrar más información y escritos sobre estos temas y algunos otros. También les recuerdo mi página www.espiritualidaddebolsillo.com. Saludos, amigas y amigos. Un abrazo de luz. Namaste.